Bueno, mis amados, hoy tengo el honor de compartir la palabra con cada uno de ustedes, así que amárrense en los cinturones, porque vamos a aprender palabra en esta mañana, amén. Y yo le decía, Señor, porque cada vez que uno va a compartir la palabra del Señor, uno siempre tiene que pedir revelación, no es lo que los sentimientos quieren, o a veces hablamos de las temporadas, ¿verdad? Que estamos viendo. Y en nuestra boca, cuando estamos en temporada de alegría, y usted ve que todo es gozo y verdad, y aquí, y cuando estamos de tristeza, en momentos difíciles, hablamos del dolor, hablamos de esto y de lo otro, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Cuando estamos normalmente en los momentos difíciles, decimos cosas que luego nos arrepentimos, ¿cierto o no? Se nos ha dicho muchas veces que cuando uno está en el calor del momento, mejor detenerse, contar hasta 10, y si no son suficientes 10, cuente más, reténgase, refrene su lengua, porque vamos a hablar desde el hígado, ¿verdad? Y no con el entendimiento, ¿verdad? Entonces yo decía, Señor, yo no quiero hablar lo que quizás yo quiera hacer, lo que yo siento, sino lo que tú quieres que hable a cada uno de tus hijos, pero primeramente hablándome a mí primero, amén. Y he descubierto que en la vida hay varias formas de aprender, pero las principales, o lo decimos popularmente, por las buenas, ¿o por qué? ¿Por las buenas o por las malas? Decimos popularmente, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas buenas? ¿O cuál es el primer aprendizaje? A través del consejo. Y usted sabe que a través del consejo se muestra la humildad que hay en nuestro corazón. Cuando hay un corazón humilde, cuando escucha usted a la otra persona por dónde pasa, usted dice, ay, voy a aprender, voy a volar oído para aprender, para ver y no pasar por ahí. Aprendemos del consejo de las personas que son adultas. Y cuando hablo de la sabiduría no quiere decir un tema de edad, porque hay adultos que son bastante inmaduros. Y a veces confundimos la sabiduría con los años, que es cierto, conforme los años van pasando uno va adquiriendo más sabiduría. O a veces subestimamos a los jóvenes porque creen que como tenemos corta edad, amén, tenemos corta edad, no somos sabios o no analizamos, ¿verdad? Y el otro es, y no nos gusta tanto, es a través del dolor. Diga, a través del dolor. Y así le he puesto a esta enseñanza, aprendiendo del dolor. Y quizás usted dice, pastora, ¿qué va a aprender uno del dolor? Bueno, lo vamos a ver en esta mañana. Y la palabra del Señor nos habla de que su pueblo tuvo que entrar en una temporada muy difícil, muy dolorosa, a raíz de sus errores y de sus pecados. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Salmos 126. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. El verso 5, los que sembraron ¿con qué? Los que sembraron ¿con qué? Con lágrimas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Con cómo? Con regocijo segarán. Dice otra versión, restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Llorarán al ir sembrando sus semillas, pero regresarán cantando que han tenido una gran cosecha. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por esta palabra? Amén, levante sus manos. Padre, te damos gracias.
Gracias porque sé que tú hoy vas a hablar a nuestros corazones, porque sé que tú hoy transformarás nuestros corazones, Señor. Sé que hoy tú vas a fortalecer nuestros corazones, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y cada vez que tu palabra llega a nuestra vida, algo acontece, Señor, y siempre es para nuestro bien, para mejorar, para seguir avanzando, para seguir confiando, para fortalecernos en ti, Señor. Dígale al Espíritu Santo: dispongo mi mente, mi corazón y todo mi espíritu para hoy recibir de tu palabra, y que esa palabra llegue a nuestros corazones y de ella no salga vacía, sino que en cada uno produzca frutos de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Hay diferentes cosas que nos llevan al dolor. Cuando hay traición, cuando hay engaño, cuando hay una mentira, cuando tú confiaste en tu esposo, en tu esposa, y hubo una mentira, un engaño, donde quizás tú planeaste todo de una manera y dije, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, paso 1, paso 2, y el resultado no fue lo que esperábamos, o de un pronto a otro todo se desajustó y usted tuvo que ver cómo hacía, o simplemente las cosas no salieron como lo planeamos. ¿Cierto no que eso nos causa dolor? O cuando llega una pérdida, cuando viene un familiar y te dan la noticia y te dicen, mira, esto y esto y esto pasó, tal persona falleció, y usted dice, pero ¿cómo? ¿Te lo esperabas? No, no lo esperábamos. Y esas circunstancias y esas cosas que causan en nosotros, donde quizás tú has servido por años en el Señor, has creído, has confiado, has caminado, y ves que en vez de que tu familia se una, se empieza a fracturar. ¿Cierto o no que eso también causa dolor? ¿Cierto o no? Y mucho dolor, ¿verdad? Porque empiezan a surgir un montón de preguntas y un montón de inquietudes en nuestro corazón. Y eso empieza a causar dolor en nosotros. Pero déjame decirle, y más que una reprensión, o más que, hoy les quiero traer una palabra de esperanza. ¿Sabe cuál es la esperanza? Que aunque haya dolor, aunque sembremos con lágrimas, muchas veces en nuestra vida vamos a recoger con gozo y alegría, porque en Cristo siempre, siempre, siempre hay esperanza. Y aunque usted crea que todo está de manera desajustada y de cabeza, déjame decirte, Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y es que hay algo: el dolor siempre llega sin pedir permiso. No es algo que usted la invite. Ay, venga, venga, dolor, ya me siento preparada para recibirte. No, son de esas visitas inesperadas. Y son de esas visitas que aunque usted no las quiera, en algún momento de nuestra vida nos van a llegar. Usted va al trabajo, algún roce con algún compañero te va a causar dolor. Cásese y de alguna manera te va a causar dolor también. Vaya a una iglesia, ahí también te van a causar dolor. Pero ¿cómo, pastora? Sí, si usted no quiere tener dolor, vaya, enciérrese en su cuarto y de ahí no salga, no tenga contacto con la sociedad y con nadie, porque de alguna u otra manera nos vamos a ver afectados, o el dolor va a llegar a nuestro corazón. Y como que en la iglesia, sí, el pastor no me saludó, ya eso te causó dolor. Es que yo le hice así a la hermanita no me dio, ya eso te causó dolor. Esperabas un gesto lindo de tu esposo y no lo recibiste, un simple gracias, eso nos causa dolor. Nuestros hijos, cuando a veces no valoran el esfuerzo que nosotros hacemos como padres, eso a veces nos causa dolor.
En el caminar en Cristo a veces nos causa dolor, sí, porque a veces creemos en las promesas del Señor y oramos y clamamos y como no recibimos la respuesta en el momento que nosotros queremos, eso nos causa dolor. Entonces, si nos damos cuenta, santo, ¿verdad? Lo hice ver así como qué grave, pero no es tan grave. En Dios, diga conmigo, en Dios siempre hay esperanza. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando venga el dolor? Diga, hay que aprender del dolor, porque en ella hay una gran enseñanza. ¿Sabes qué? Dios va a desarrollar la mayor fortaleza de tu carácter en medio del dolor. Porque sin dolor no llega la fortaleza. Porque sin dolor no llega la firmeza. Sin esas lágrimas que estás derramando no vas a aprender a cultivar las más profundas oraciones. Y cada vez que yo comparto la palabra del Señor, a mí siempre me gusta abrirles mi corazón. Y esto que les decía, que en el dolor han surgido las más profundas oraciones. Porque es cierto, cada vez que oramos al Señor decimos, Señor, tú sabes cómo me siento, tú sabes que esto está así, esta situación está así, pero yo confío en ti cuando las cosas están bien. Pero cuando hay dolor, es la forma, tú elevas una oración al Señor tan genuina, tan profunda, tan sencilla, pero a la vez tan poderosa. Y yo les he contado un poco del proceso de nosotros, del testimonio de nosotros. Y en medio de todo siempre hubo momentos de dolor, donde les voy a abrir mi corazón. Yo muchas veces cuestioné las promesas de Dios. Y yo dije, ¿cómo? Yo crecí en un hogar cristiano, mi mamá una mujer de fe, de oración, nunca desistió, a pesar de los procesos difíciles que ella pasó, que mi papá le cerraba la puerta, la dejaba puerta afuera cada vez que ella iba a la iglesia. Y como niña yo intentaba ir a abrir la puerta y siempre era como esa amenaza de que ve, si usted va a abrir, yo le voy a pegar. Y yo decía, ¿y cómo? Si el Señor ha dicho esto y esto y esto, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasan los años? Y no veo a veces las respuestas del Señor. Luego me caso y veo las bondades del Señor. Dios suple todas las necesidades, pero en medio del proceso vino un momento difícil. Y otra vez llegó el dolor sin pedir permiso. Pero en medio de todo eso, ¿sabe qué aprendí? Aprendí a manejar el dolor. Hay dos formas. El dolor te hace más fuerte o el dolor te echa a perder. ¿Y sabe de quién es la decisión? Es mía. ¿En dónde está la determinación? Si ese dolor me destruye o me hace más fuerte. Las que hemos sido mamás, cuando ya estamos a punto de dar a luz, ¿cierto o no que es el dolor más fuerte que uno puede sentir en toda su vida? ¿Cierto o no? Pero hay dos opciones. Usted renuncia y dice, no saco a este chiquito de ahí por el dolor fuerte que estoy teniendo, o nos armamos de valor y decimos, aunque me duela, yo a este chiquito lo saco porque lo saco. ¿Cierto o no? Vea, más, si uno siente que el alma se le fue, se le vino, ni sabe para dónde agarró. Pero qué lindo es saber que después del dolor más fuerte que usted ha sentido en su vida,
luego tienes en tus brazos la bendición más grande que Dios te puede dar. Y así es en la vida cristiana, así es en el caminar en Cristo. Van a haber momentos donde te van a criticar y te va a doler. Hay momentos donde te van a juzgar y te va a doler. Hay momentos donde usted te traicionan, se burlan de ti, levantan falsos. Pero ¿qué vas a hacer con el dolor? Diga, yo me voy a hacer más fuerte para alcanzar mi bendición. Y hubo mucho tiempo en que yo tuve que sembrar con lágrimas. Y venía a la casa del Señor y yo, Señor, yo te adoro, yo te exalto, pero tú sabes cómo me siento. Y un día me fui a los pies del Señor y ahí surgió la oración más sincera y más profunda. Y yo dije, Señor, tú sabes cómo me siento, pero no me quedé ahí. Tú sabes que estoy frustrada, tú sabes que esto no pasa así. Vea, yo he creído, yo he servido, yo he hecho para ti, para mi familia y todo, y vea lo que recibo. Señor, ¿qué pasa? ¿Y sabe qué surgió en medio de esa oración? Una canción que usted y yo entonamos de vez en cuando en esta casa. ¿Sabe cuál canción? Espíritu Santo. Y donde yo deseaba llorar, renegar y decirle, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Me duele lo que me hicieron, me duele el falso que está levantando, me duele la traición, me duele la mentira. Pero ¿sabe qué decía mi corazón? Mi corazón te anhela, y lo que anhela es tu presencia. Porque cuando tú crees que todo está perdido, cuando tú crees que el dolor es fuerte y es grande, es cuando surgen las más grandes bendiciones, es donde surgen las más grandes victorias. Y fue curioso porque la canción fue desarrollándose por partes. Luego un domingo aquí en casa, en un mover del Espíritu Santo, nació el coro. Y después otro día en casa, en la intimidad, orando al Señor, el pastor me tiró el reto y me dijo, usted tiene que hacer una canción con ese pedazo porque él la grabó. Y yo decía, canción, ¿cuándo yo escribir una canción? Si apenas es que puedo aprenderme las canciones de los otros hermanos. ¿Cuándo? Y me lanzó el reto y me dice, la quiero en enero, en honor al Espíritu Santo, y esa va a ser la canción lema. ¿Y sabe qué fecha era? Era diciembre, era un 15 de diciembre. Y yo dije, se lo voy a decir así muy en serio, yo dije, ¿qué voy a inventar para que vaya y acorde? Me fui a la intimidad y el Señor me regaló la otra parte de la canción, que ustedes se la saben, ¿verdad? Que dice, digno de honor, te doy mi adoración y rindo hoy mi corazón. Pero ¿saben dónde nació la parte que entonamos? Mi corazón anhela, en un momento de dolor. Y si vemos en la Biblia, hay muchísimos hombres de Dios que resurgieron cuando el dolor los llegó a visitar. Y así le pasó al pueblo de Israel. Pasaron un momento muy difícil donde el dolor llegó a sus corazones, a sus vidas, por errores, por pecados. Pero sabe que también a veces el dolor también llega a los que hacemos las cosas bien. Porque a veces cuestionamos y decimos, pero ese está así porque pecó.
¿Quién sabe qué hizo? Por eso está así. ¿Sabe qué, mi amado? El gran ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Jesús siempre caminó rectamente, nunca ofendió a nadie, hizo las cosas correctas. Y aún así, Él no pudo evitar que el dolor llegara a su vida. Y dice que Él se fue al monte a orar. Y era tan fuerte el dolor que Él tenía en su corazón que Él empezó a sudar gotas. Era porque estaba muy feliz. Porque había ¿qué? Porque había ¿qué? Dolor. Había traición. Él ya sabía que ya llegaba su momento donde uno de sus discípulos lo iba a traicionar y lo iba a entregar. Donde él ya sabía que muchos de sus discípulos le iban a dar la espalda. Así que diga conmigo, vamos a aprender del dolor. Y vamos a ver 3 principios que nos enseña la palabra a través de esta cita. Y es que el dolor, el punto número 1 es que el dolor nos lleva a sembrar con lágrimas. Y dice que ellos sembraron ¿cómo? ¿Cómo sembraron ellos? Ellos sembraron con lágrimas. Cuando el dolor llega, siempre hay cosas que parecían construidas, que pasan de estar construidas a estar destruidas, de estar edificadas a estar en ruinas. Por lo tanto, una de las cosas que más cambia en ti es la percepción de seguridad que antes tenías. Porque antes estábamos tranquilos, cuando llega el dolor, antes estábamos tranquilos, pero cuando llega el dolor, ya no estamos tranquilos. Antes todo estaba bajo control, ahora las cosas ya no están bajo control. Donde antes quizás todo parecía fácil, y ahora las cosas no parecen tan fácil. Y no había entendido, mis amados, que a veces para reconstruirnos necesitamos sembrar con lágrimas. Necesitamos hacer cosas buenas y cuando hacemos cosas buenas y de repente no vemos los resultados, hay gente que al sembrar con lágrimas y cuando no ven los resultados se desanima y dice: aquí simplemente estoy perdiendo el tiempo. ¿Cuántos en algún momento de nuestra vida hemos dicho eso? Simplemente estoy perdiendo el tiempo. Pero es que hay momentos en nuestra vida en que no vamos a ir a sembrar con gozo y alegría. Hay momentos en nuestra vida donde nos toca sembrar con lágrimas. Por eso la palabra del Señor dice que el que persevera alcanza. Y cuando habla de perseverancia no dice que todo siempre va a estar bien. Habla que aún en los momentos difíciles usted tiene que permanecer, usted tiene que seguir sembrando, usted tiene que seguir creyendo, usted tiene que seguir confiando, usted siempre tiene que seguir proclamando la buena nueva del Señor. Amén. Porque si dejamos de sembrar, vamos a dejar de cosechar. ¿Y qué dice la palabra en Eclesiastés 7 verso 3? Vamos a ir a la palabra, Eclesiastés 7. Y yo la verdad no había leído este pasaje, y cuando lo descubrí, yo dije: qué tremendo. Y vea lo que dice Eclesiastés 7 verso 3. Es mejor el pesar que la risa. Pero ¿cómo dice eso la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. ¿Es mejor qué? Porque con la tristeza del rostro
se enmendará el corazón. Mis amados, es que cuando todo está bien, usted y yo no clamamos como clamamos cuando estamos en el dolor. Es que cuando todo está bien, usted y yo no adoramos como cuando adoramos cuando hay una pérdida en nuestra vida. A veces cuando todas las cosas están bien, no confiamos en el Señor como cuando confiamos cuando hay dolor. Y vea lo que dice: es mejor el pesar que la risa, porque la tristeza del rostro enmendará el corazón. ¿Sabe? Cuando el dolor llega a nuestro corazón, ¿sabe qué es? Porque el Señor quiere formar tu carácter. ¿Sabe por qué es? Porque el Señor quiere fortalecer tu confianza. Porque ¿sabe qué es? Porque el Señor quiere que de ti brote una adoración y una oración genuina. Que eso no acontece así. No, eso surge cuando hay dolor. Y es necesario, porque a veces cuando todo marcha bien, ¿sabe qué pasa? Nos creemos toda. Ay, yo tengo este trabajo porque yo soy muy carga. Ay, y vámonos a la parte espiritual. Ay, es que cuando yo oro y los enfermos se sanan, uy, gloria a Dios, es porque yo soy carga. ¿Cierto o no que muchas veces nos gana el orgullo? ¿Cierto o no? Pero mi amado, ¿cómo clama usted cuando usted va a orar por un enfermo y no pasa nada? ¿Cierto o no que se nos para la peluca? Y usted dice, bueno, confiaron en mí porque ya el Señor me usa a mí en sanidades. Y me llamaron y ahora este muerto no se levanta. ¿Y ahora qué hago? ¿Cierto o no que entonces ahí sí decimos, Señor, haga algo? ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Porque la tristeza enmendará el corazón. Si usted está pasando un momento difícil, analice qué área de tu vida tienes que enmendar, qué área de tu vida tienes que corregir, qué área, porque el dolor no llega porque sí, porque hay algo que Dios te está preparando. Pero para poder darte esa bendición, primero tienes que tratar con nuestro corazón. Y vea lo que dice este pasaje. Empecé a escudriñar y dice: la tristeza o el sufrimiento pueden ser instrumentos de Dios para purificar y corregir el corazón humano. Eso no va a ocurrir, amados, cuando estemos en los momentos de alegría y de gozo. Eso solamente acontece cuando estamos pasando un momento difícil. En medio de las lágrimas muchas veces se aprende de que la risa no se aprende. No es algo así fingido. El dolor no puede producir humildad, dependencia de Dios y empatía con los demás y transformación interior. El sufrimiento tiene un propósito. En la perspectiva bíblica, Dios usa la aflicción como una disciplina amorosa. Ya dejemos de quejarnos. Me ha costado, pero he tenido que aprender a no quejarme cuando llegan esos momentos difíciles. Porque lo he dejado de ver como una manera negativa y he aprendido a verlo como una manera positiva. Esta traición que estoy enfrentando, Señor, yo sé que es para afirmarme y para recordarme que no voy a poner la confianza en los hombres, ni mi mirada en los hombres, sino que solamente en ti. Ya deja de poner tu confianza en el banco.
Ya deja de poner tu confianza en tu marido. Confía en el Señor. Ore para que el Señor lo cambie. Por tus hijos, ora para que el Señor los transforme. Te causan dolor. Conforme más dolor, diga: Señor, yo sé que está más cerca mi alumbramiento. Cuando hay más dolor, estás más cerca mi bendición. Así que dejemos de ver el dolor como una piedra de tropiezo y veamos el dolor como una plataforma para subir nuestro nivel de confianza, para subir nuestro nivel de fe, para subir nuestro nivel de perseverar en el Señor. Y al final todo tiene un propósito, ¿cierto? ¿No? Que la palabra dice que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien. Pero qué difícil es cuando estamos en el dolor. No le vamos a encontrar ni pies a cabeza, ni pie ni cabeza. Pero diga: después lo voy a entender. La tristeza no destruye, sino que puede formar carácter, moldear el corazón y volverlo más sensible a la voluntad de Dios. No huyas de los tiempos difíciles, porque pueden ser oportunidades de crecimiento. Dígale al que está al lado suyo: no huya de los tiempos difíciles, porque es una oportunidad para crecer. El punto número 2 es que necesitamos aprender a esperar la cosecha con paciencia, y eso es uno de los frutos que el Espíritu Santo quiere desarrollar en ti y en mí. Porque sabe que la paciencia hace que la espera sea más llevadera. Cuando tú tienes paciencia, usted disfruta y usted dice: bueno, hay dos formas de esperar. Yo la verdad sigo trabajando en eso y el Señor sigue trabajando en mí, ¿verdad? Pero cuando a mí me toca esperar, yo siempre estoy así, ¿verdad? Pero ya le dije que fuera a correr a que sacara la basura. Ya ha pasado 1 minuto y no fue a sacar la basura. ¿Verdad? Y yo y pasan unos segundos y se hizo eterno, ¿cierto o no? Cuando somos impacientes. Oiga, pero hay unas personas que tienen una cualidad y ese fruto del Señor bien desarrollado, que cuando les toca esperar, ellos se sientan y ven la naturaleza y ven el pajarito que pasó por allá y como si nada. Y cuando llegan las personas que tenía que esperar, ay, pero ¿cómo? Qué rápido llegaron. Mire, pasaron 3 horas, ni cuenta me di. ¿Cierto o no? Cuando desarrollamos el fruto de la paciencia, cuando Dios desarrolla en nosotros el fruto de la paciencia, la espera se vuelve más placentera. No se hace tan larga, porque tú estás disfrutando el proceso. Entonces diga: el dolor nos va a desarrollar en nosotros la paciencia. La paciencia hace que nosotros no nos enfoquemos en lo que el hombre está haciendo, sino en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. A veces nosotros nos enfocamos solamente en lo que Dios va a hacer en otros y dejamos de percibir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando Dios te sienta a esperar, es porque tiene un propósito con tu carácter, con nuestro temperamento. Cuando Dios no trae las cosas de manera inmediata para tu vida, no es porque Él no te ama, sino que al contrario, Él te ama, pero Él sabe que en medio del dolor muchos de nosotros depositamos nuestra fe y nuestra
confianza en las cosas materiales. Y a veces nos desesperamos porque quizás usted estaba orando por una casa propia, no la ha recibido aún, pero ¿sabe qué? Dios me decía, es que yo te la voy a dar, pero primero necesito trabajar contigo. Y a veces nos enfocamos más hasta que recibimos las cosas materiales y decimos, ay sí, el Señor ya respondió, ay sí, mira cómo el Señor está orando, ay mira los grandes milagros. Y el primer milagro que hizo fue en tu carácter, fue en tu corazón. Y dejamos de percibir lo que Dios está haciendo en nosotros por estar enfocado en el resultado que tú esperabas. Y les voy a contar una historia. Un día un señor, una pareja, un matrimonio, el esposo cometía un error, 2 errores. Pasaron los años, su esposo un día se cansa y dice, ya no más, ya no quiero nada más contigo. Váyase de la casa. Y ese hombre dijo, bueno, aquí la única esperanza es el Señor. Empezó a buscar del Señor, le entregó su vida al Señor. Y entonces él dijo, bueno, ahora sí me toca plan conquista. Tengo que recuperar a esta señora. Y dice que un día llega con un gran ramo de flores y un mariachi a la puerta de la casa. Y él feliz porque él decía, con esto ya me la gané. Y dice que sale la señora, ve el mariachi, cerró la puerta y no le dijo nada. Entonces se va el señor a donde está el pastor y le dice, pastor, es que yo sé que yo he cometido errores y yo sé que mi esposa no me quiere ver, pero ¿cómo es posible que yo le lleve mariachis y flores y no me diga ni gracias? Yo esperaba un gracias o una pequeña sonrisa. Y le dice el pastor, usted estaba esperando una sonrisa y un gracias de tu esposa, pero en sí lo que Dios quería trabajar contigo era que fueras más romántico con tu esposa. ¿Qué nos quiere decir esa historia? Que a veces esperamos algo, pero Dios quería primero trabajar algo en nosotros, porque no siempre vamos a recibir lo que nosotros queremos, sino que vamos a recibir lo que usted y yo necesitamos. Y entonces le dijo, pastor, ¿y ahora qué? Ya, hermano, sea más romántico, empiece a conquistarla. Y empezó a darle detalles por aquí, y siempre la misma respuesta de su esposa, seria, pero esa esposa no se quedó ahí. También empezó a orar y el Señor también empezó a trabajar en ella. ¿Y sabe qué aconteció? Dios restauró el matrimonio. ¿Y sabe qué aconteció? El esposo empezó y era súper romántico. Entonces todos los días le llegaba con una florcita, con un chocolate. Ah, mi amor, puede aprender, ¿verdad? Por aquello. Háblele a Pedro para que entienda a Juan, ¿verdad? Pero ¿qué le enseñó el Señor a ese esposo? Que había descuidado ser detallista con su esposa. Y por lo tanto el resultado, ¿verdad? Pero él esperaba la gran sonrisa de su esposa, pero lo que el Señor le estaba enseñando era que aprendiera a ser romántico. Sabes, muchas veces en nuestra vida
A veces clamamos y oramos por cosas, pero antes de que sucedan esas cosas, primero Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. Amén. ¿Y sabe qué? El dolor le llegó porque él dijo: ¿qué voy a hacer yo sin esta señora? Y llegó el dolor a su corazón porque él dañaba a su esposa. Pero hasta que el momento que la esposa dijo: ya no más, él empezó a sentir el dolor. Y ese dolor, ¿sabe qué provocó en él también? Que volviera su corazón al Señor. Porque el dolor, ¿sabe qué hace? Hablando a los corazones duros. Y el Señor nos ama, ¿sí? Y muchas veces tiene que utilizar en nosotros el dolor para volvernos a enfocar y volvernos a encaminar en el camino correcto. Amén. Aprende a recordar que hay cosas buenas que tú vas a hacer que no van a dar resultados ya, pero que te van a dar resultados a largo plazo. Y yo siempre lo he dicho, las oraciones de mis abuelos, de mi bisabuelo, de mi bisabuela, de mi abuela, de mi mamá, yo soy el resultado de esas oraciones. No es porque yo lo he logrado. No solamente ha sido mérito, claro, me he esforzado, pero no solamente ha sido méritos propios, sino que ha sido yo soy la cosecha de lo que un día mi bisabuelo sembró. Y sé que lo sembró con lágrimas. Porque él un día dijo: Señor, si tú me enseñas a leer, porque él no sabía leer, yo te prometo que te voy a servir toda mi vida y todas mis generaciones te servirán. Y pasaron los años y ninguno de sus hijos le servían al Señor, ni había ministerio. Pero ¿qué aprendí de él? Que él aún así, aún no ver nada y sembrar con lágrimas, con lágrimas y con lágrimas y con lágrimas, un día el Señor trajo respuesta. Y han pasado 4 generaciones y en la familia habemos 4 generaciones que tenemos ministerio pastoral. ¿Y fue fácil para él? No, porque él venía de una familia que era muy católica y más bien él andaba, era como un Pablo, ¿verdad? Como un Saulo. Él andaba persiguiendo a los cristianos y él, cuando le decían que el Señor y que Dios guarde, ¿verdad?, a la Virgencita, él cuenta que él decía que él sacaba el machete y los echaba porque eso era. Pero un día el Señor vino a su encuentro y no solo llegó a él, porque cuando el Señor le pone el ojo a uno, no solamente piensa en ti, sino que piensa en nuestras generaciones. Y él se levantó y le aseguro que tuvo que sembrar con muchas lágrimas. Y una de sus hijas entregó su corazón al Señor y empezó a pastorear. Llegan los nietos, nada. Ninguno de los nietos se le veía pinta de que iban a ser pastores. Pero un día se levantó una y dijo: heme aquí. Y hoy hay una nieta que también le sirve al Señor, y es la pastora Elizabeth de Puriscal. Ella es nieta de mi bisabuelo. Y ahí le está sirviendo al Señor. ¿Fue por ella? Posiblemente no, sino que es fruto de lo que un día él sembró con lágrimas. Y llegó la 4ª generación y tampoco había pinta. ¿Y sabe a quién levantó el Señor? A su servidora.
¿Y cuándo? Y yo decía, pero ¿cómo? Si en mí había muchas inseguridades. Yo antes de agarrar un micrófono, yo les he contado que cuando yo era novia de mi esposo, el apóstol siempre, cuando iba a predicar, a él le gusta pasar a todos los que con él le acompañan. Y siempre dice, paz, hermana, para que salude a los hermanos. Y a mí me llevaban para danzar y yo decía, yo danzo, pónganme a danzar todo lo que quieran, pero no me pongan a hablar jamás. Y yo les contaba que cada vez que el apóstol llegaba decía, yo ya calculaba, ¿verdad? Entonces yo decía, ya vienen las ofrendas, ya viene la palabra. Qué extraño, me dan ganas de ir al baño. Y yo me iba para el baño y yo calculaba y yo escuchaba y yo decía, ya empezó la palabra, ya no va a interrumpir. Y yo me escondía porque yo no sabía qué decir. Yo decía, ¿qué voy a decir? ¿Cómo los voy a bendecir? Porque había muchas inseguridades en mí. Y un día el apóstol me agarró y dijo, esta me la está aplicando. Y yo me iba siempre para el baño. Y cuando llegué, ay, ahí viene mi nuera. Venga, nuerita, pase para que usted salude a sus hermanos. Y yo, la sangre de Cristo. ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué les cuento? ¿Qué les invento? Y esa pequeña acción en mí causaba dolor y causaba una ansiedad y yo no quería. Y cada vez que él me decía, vamos para que me acompañe allá y usted lleve una danza así, yo decía, sí, yo sé que la danza, pero me preocupa más que tengo que hablar. Pero yo agradezco al apóstol porque quizás ese dolor, esa incertidumbre, esa preocupación empezó a causar en mí y empezó a trabajar en mí. Y simplemente me estaba preparando para quizás hoy pararme frente a ustedes y decirles, en Cristo siempre hay esperanza. Que sabes lo que estás pasando simplemente es una preparación para lo que viene, para lo que Dios tiene reservado para cada uno de ustedes. Y he pasado un montón de procesos y ha habido mucho dolor, pero simplemente me ha preparado y me ha hecho más fuerte. Ahora dicen algo de mí, ¿usted cree que me afecta tanto? No. Y antes, ¿sabe qué? Antes me volvían a ver y yo ya estaba hecho un mar de lágrimas. Y decía, ¿qué estarán diciendo de mí? Y no es que no me preocupe lo que la gente anda diciendo, es que ya me deja de afectar. Me acuerdo recién pastoreando, un montón de hermanos se fueron porque no estaban de acuerdo con nosotros. Y quizás ustedes nos veían aquí sonriendo siempre, pero allá en casa llorábamos. Y decíamos, pero ¿cómo? ¿Por qué no nos dan la oportunidad? Es que ustedes son unos chiquillos. Sí, seguimos siendo chiquillos. Pero amamos al Señor, amamos su obra, les amamos a cada uno de ustedes y ustedes son una pieza importante en nuestra vida. Y nos duele cuando alguien se va, sí nos duele, pero ya no nos afecta. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? Cuando hago de afectar es cuando mi vida se detiene por completo y entonces ya dejo de orar, ya dejo de creer, ya dejo de avanzar, ya dejo de escudriñar la palabra, ya dejo de congregarme. Eso hablo cuando digo que nos afecta. ¿Que nos duele? Sí, nos va a doler porque les amamos. Te va a doler, mi amado, pero no deje que te afecte. No deje que te detenga, sino que más bien ese dolor te haga más resistente. Amén. Y número 3, en medio del dolor aprendemos a confiar plenamente en Dios.
aprendemos a confiar plenamente en Dios, es uno de los factores y resultados del dolor. El dolor te enseña lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Uno de nuestros problemas cuando se trata de confiar en Dios es el siguiente, y es que la gente quiere entender a Dios para poder confiar en Él, y a Dios no se puede entender. A Dios se le obedece y se le cree. Diga, a Dios se le obedece y se le cree. No busque entenderle, porque su grandeza, nuestra mente humana, queda demasiado limitada. Y en mi adolescencia a mí me gustó un chiquillo por ahí de la iglesia. Y llegó un momento donde nos declaramos, ¿verdad?, el cariño que nos teníamos uno al otro. Y pasó el tiempo y el chiquillo se fue con otra. Y a mí eso me dolió, porque yo decía, con este me caso. Y me dolió porque de verdad yo lo quería. Y me dolió y me dolió y me dolió. Y en ese momento lo lloré. Para que no vean la transmisión, ¿verdad? Para que no digan que yo lloré por él. No le cuenten. Pero lo lloré. A mí mi vida quedó devastada, porque yo decía, es que con ese era el que yo quería, ¿verdad? Tener una familia y demás. Y en ese momento no entendí el por qué. Pero años después lo llegué a entender. ¿Y sabe qué pasó? A los años me encontré con mi esposo y yo dije, ahora todo tiene sentido. ¿Me dolió? Sí, pero yo sabía que Dios tenía algo mejor reservado para mí. Porque sabes que a veces el dolor viene a quitarnos cosas que nosotros amamos y queremos y anhelamos. Pero cuando tú confías plenamente en Dios, te va a doler, sí, pero un día vas a entender que quizás eso que te dolió entregarle al Señor, o eso que el Señor llegó y te arrebató, es porque tenía algo reservado mejor para ti. Y sabes que me dolió y lo lloré, y que Dios lo bendiga allá donde esté. Se lo perdió. Y ahora yo doy gracias al Señor por la familia que tengo, por el esposo que tengo, por los hijos que tengo. Y ¿sabes qué? Él fue el instrumento del Señor para que hoy yo esté aquí. Porque sí, es cierto, él viene de una familia pastoral, pero en mi familia sí, mi abuelo y por ahí. Pero fue el instrumento del Señor para cumplir no solamente las oraciones de él, sino las oraciones de mi abuelo. Hoy yo te digo, mujer, te digo, varón, abuelo, padre, madre, sigue orando por tus hijos, aún con lágrimas. Sigue sembrando, porque un día llegará en que vas a cosechar con gozo y alegría. Dese lo que es para el Señor. Y a veces decimos que confiamos en el Señor, y a veces les pedimos al Señor que nos dé explicaciones, o decimos, Señor, ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿Qué día? Y ¿sabe qué pasa? Que muchas veces a través de esas preguntas estamos desconfiando del Señor. Pero Dios quiere que aún en medio del dolor aprendamos a confiar en Él plenamente. Amén. Dice Proverbios 20:24: el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa?
Es que hay cosas que pasan que si Dios te las explica, igualmente no lo vamos a entender. Pero va a llegar el momento en que lo vas a entender. Y no solamente lo vas a entender, sino que lo vas a agradecer. Amén. Amén. Aunque hoy estés sintiendo dolor, ese dolor va a pasar en el nombre de Jesús. Porque si aprendes a poner tu confianza en Dios y aprendes a depositar tu fe en Él y decirle: Señor, aunque no lo entienda, sé que más adelante lo entenderé. Y yo quiero que usted se ponga en pie. Y mientras compartía la palabra, podía ver cómo el Señor empezaba ya a ministrar los corazones. Porque sé que hay muchos, no quiero generalizar, pero quizás muchos hoy están en una temporada de dolor en su vida. O lleva mucho tiempo que usted dice: he llorado. Y usted sabe, y yo compartí un día, esto es un video donde les decía que Dios no es indiferente a nuestras necesidades o a nuestros problemas. La palabra dice que el Señor, cada una de nuestras lágrimas, Él las tiene guardadas y están escritas en uno de sus libros. Porque sabes, Dios no es indiferente a nuestro dolor. Él siempre está con su mano extendida para ayudarnos. Así que yo quiero hacer una invitación especial en esta mañana para ya ir concluyendo. Dile: Señor, ya no quiero quejarme de mis momentos de dolor. Ayúdame a aprender de ellos. Que en medio del dolor yo sé que hay algo, hay un tesoro guardado. Hay un regalo. Por ahí escuché una vez una frase que decía que ese dolor viene disfrazado, ¿verdad? La victoria viene disfrazada a través de ese dolor. Porque cuando usted abra esa caja, ese regalo, vas a ver que todo tenía sentido, que todo tenía un propósito. Mamá, ¿has estado orando por tus hijos? ¿Y has llorado? Quizás estás ahorita sembrando con lágrimas, pero llegará el tiempo de la cosecha y lo vas a hacer con gozo y con alegría, porque Dios se lo ha prometido y Dios lo ha de cumplir. Y mientras el milagro acontece, Dios está trabajando contigo, está trabajando con tu corazón. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. Y el que tenga bien venir al frente, yo quiero orar por fortaleza. Los servidores están pendientes, el pastor me ayuda a ministrar.